¿Qué onda? Bienvenidos. La verdad es que estoy súper demasiado contento de estar aquí el día de hoy en un nuevo episodio de este podcast, que justamente con este episodio de la segunda temporada, que es el primer episodio de la segunda temporada, se convierte ya en un video podcast. Así que si tú estás escuchando este podcast en Spotify, te invito a que puedas irnos a seguir a nuestra cuenta de YouTube, Fe Inteligente. Te invito a que nos puedas seguir allá si es que eres un poco más visual y no solamente auditivo, o si por tus ocupaciones y demás lo que requieres escucharlo acá, totalmente bienvenido. Gracias por tu apoyo, gracias por estar acá. Y nada, estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bien interesante, que fue de un post que tocamos justamente en la semana en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, respecto a la famosa frase que estoy seguro que tú has escuchado muchísimas veces, quizá en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, con familiares, con vecinos. Yo no sé cuántas veces he escuchado esta frase, pero es una frase demasiado famosa, que tiene diferentes aspectos en los que se puede tomar y enfocar, pero creo que esa es la principal. Y antes que nada, a los que están viendo aquí en YouTube, yo les doy una disculpa si es que a veces no estoy volteando a la cámara. Este lado estoy grabando todo el episodio, así que soy muy dado a verme en vez de ver la cámara. Soy algo inexperto todavía en esto, pero la intención es lo que cuenta. Bueno, creo que esta frase ya la he escuchado, como te lo he mencionado, y vamos a hablar acerca de esta frase. ¿Cuál frase es? Bueno, esta frase acerca de todos los caminos o todas las religiones llevan al mismo lugar o llevan al mismo Dios. Justamente no saben cuántas veces he escuchado esta afirmación de tantas personas que dicen: no importa cuál religión tengas tú o cuál religión tenga yo, al final llegaremos al mismo punto, estamos adorando al mismo Dios, solamente que con diferente nombre. Y suena muy bonito, suena algo que gustaría abrazar por la creencia. Al final de cuentas todos llegamos al mismo punto, pero creo que tiene un problema muy fuerte. Cada afirmación, específicamente esta afirmación, tiene problemas tanto teológicos como diferenciales entre cada una de las religiones, y creo que es importante que podamos abordarlas, porque personalmente creo que es totalmente ilógico que una religión, tanto una religión como otra religión, te lleven al mismo punto. Es como, quiero hacer una reflexión para que lo podamos ver de una manera más sencilla. Fue una reflexión que escuché hace un tiempo. Es como si el camino hacia Dios o los caminos hacia Dios fueran un monte, y en la cima de ese monte se encuentra esa entidad a la cual todos estamos buscando. Así que quizá el hinduista va a irse por el oeste, el cristiano por el este, el del islam por el norte, y el católico por el sur. Cada uno va a escalar por diferentes lados, pero cuando llegue a la cima todos vamos a llegar al mismo punto. Entonces es el mismo Dios. Quiero que lo veas de esta manera para que sea un poco más claro. Ahora, teniendo en claro esto, yo te digo que se me hace totalmente ilógico que las diferentes religiones lleguen al mismo punto, y eso tengo una razón específica por esto. ¿Cuál es esta razón específica? Es que cuando analizamos las religiones en lo que creen ellas, nos damos cuenta que realmente son muy diferentes. Por ejemplo, lo que cada religión piensa respecto a Dios, lo que cada religión piensa respecto al hombre, lo que cada religión piensa respecto a la meta final o a la meta suprema para la cual están trabajando, entre otros puntos. Cuando analizamos por lo menos lo fundamental, no es necesario que nos metamos tan a profundidad. Cuando analizamos únicamente las declaraciones fundamentales de cada religión o de cada creencia, nos daremos cuenta que todas son diferentes, y todas son diferentes, conciben a un diferente Dios, conciben a un diferente hombre, conciben diferente lo que es pecado, lo que está mal. Si hay tantas diferencias, a mi parecer, yo no sé tú, pero a mi parecer creo que es demasiado ilógico creer que todas las religiones nos llevan a un mismo punto, que todas las creencias nos llevarán hacia un mismo Dios. Ahora, tengo aquí algunas notas aquí en mi computadora, aquí al lado justamente, respecto a algunas diferencias que hay entre religiones, que son algunas de las más grandes a nivel mundial. Sé que van a faltar muchas otras, pero hacer un análisis profundo de cada una de las religiones que ha habido en todo el mundo durante estos miles de años, creo que es algo que
que sería difícil de hacer, pero no obstante vamos a tomar algunas de las más grandes que hay el día de hoy y vamos a tomar justamente como primer aspecto el hinduismo. Como segundo punto tomaremos el Islam, y como el tercer punto, que es lo que yo profeso, es el cristianismo evangélico. Vamos a tomar estos tres puntos y qué es lo que piensan respecto a diferentes puntos. Tengo tres doctrinas específicamente, cómo diferimos en ello. Al final tú tomarás tu propia decisión, yo te informo, tú tomas tu propia decisión. Así que vamos a comenzar a ver por primer punto, ya dentro de la doctrina de lo que creen estas religiones, estas tres creencias. El primer punto es la doctrina de Dios. ¿Qué onda con la doctrina de Dios, Samuel? ¿Qué es la doctrina de Dios? Básicamente la doctrina de Dios es esto, lo que cada religión piensa acerca de su Dios. Es básicamente esto, qué es lo que piensan de su Dios, cómo es su Dios, características, atributos, etcétera, de esa entidad suprema a la que ellos adoran y le llaman Dios. Así que bueno, voy a comenzar con el hinduismo. Específicamente el hinduismo es la creencia o la religión que menos manejo, es la creencia o la religión que menos conozco. Me di la tarea de investigar acerca de lo que creen en referencia a estos puntos. Así que aquí tengo mis notas, es la que quizá voy a leer un poco más. El Islam y el cristianismo los manejo un poco más porque es algo que más manejo en la apologética. El hinduismo, aunque también se utiliza, es algo que no haga referencia tanto, aunque sería interesante también abordar esos puntos, ¿no? Vamos a ver qué onda con lo que el hinduismo piensa acerca de Dios. Y bueno, tenemos que comenzar con esto. El hinduismo es totalmente politeísta. Tienen diferentes dioses que representan algún aspecto de la realidad, como la muerte, la reproducción, la misma realidad. Y tienen diferentes dioses, pero tienen un dios que es el principal, que es el dios Brahma, ¿ok? El dios principal es el dios Brahma, y otros dioses que son parte de la realidad, como la muerte, reproducción, etcétera, como se daba en los mayas, que había de la lluvia, dios de la lluvia, dios del fuego, etcétera, etcétera. Es algo parecido ahí. Eran totalmente politeístas, ¿ok? Estos dioses en los que ellos creen no tienen una soberanía sobre nada en este mundo. O sea, no gobiernan ni controlan en cierta manera lo que sucede en este mundo. No tienen nada de soberanía o no ejercen su voluntad sobre este mundo. Y algo que es muy interesante que encontré es que estos mismos dioses están sujetos a las mismas fuerzas cósmicas, según lo que ellos dicen, que es el karma. Si el karma llega a los hombres, lo mismo pasa con los dioses en el hinduismo. Los dioses no se escapan de esto, también están sujetos a estas mismas fuerzas cósmicas a los que ellos les llaman karma, ¿ok? Es básicamente algo rápido respecto a lo que creen, no vamos a fundamentarlo, así que 2 horas de cada uno, simplemente es lo básico de lo que piensan, ¿ok? Solamente con ver lo básico vamos a poder ver las grandes diferencias. Vamos ahora con el Islam. El Islam es una religión monoteísta. El Islam solo tienen un Dios. Este Dios tiene un nombre que es Alá. Y un punto que es importante analizar es que además de que son monoteístas, son unitarios, o sea que solamente hay un Dios y no hay más representación, no hay más nada más que un solo ser y se acaba, solo hay una persona y se acaba la situación. Son unitarios y monoteístas. Los musulmanes ven a este Dios Alá como el rector de todo lo que sucede en este mundo, como un Dios soberano, justamente, en contraposición al hinduismo. Ahora, Alá coexiste con su palabra, que es el Corán, ¿ok? Esto es básicamente lo que el Islam piensa referente a Dios, en el aspecto básico al menos, ¿ok? En el cristianismo, vamos a ver qué onda con el cristianismo. El cristianismo también es una religión monoteísta, completamente monoteísta. Creemos que hay un solo Dios, tal como dice la Biblia. Dios uno solo es, pero somos trinitarios. La Trinidad o la doctrina de la Trinidad que se ve dentro de la doctrina de Dios en la teología sistemática nos lleva a pensar y a observar que en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un Dios manifestado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3
tres personas comparten los mismos atributos, tanto comunicables como incomunicables. Son eternos, son soberanos, son justos, son amor, etcétera, etcétera. Son omnipotentes, omniscientes y bueno, quizá algunos otros atributos que hayas pensado o que hayas escuchado acerca de ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo nivel de importancia, ninguno es menos importante que otro, todos los tres son igual de importantes. Son tres personas, pero es un mismo Dios. El cristianismo no es politeísta, no creemos en tres dioses diferentes, creemos en un solo Dios que está manifestado en tres personas. La doctrina de la Trinidad es una doctrina no tan fácil de explicar y menos en algo básico que estamos viendo ahorita de 2-3 minutos. Así que dejaremos la explicación de la Trinidad para otro video más adelante u otro episodio del podcast. Todos son igual de eternos, son igual de soberanos, igual de justos, igual de omnipotentes, igual de omniscientes, etc. Ahora, únicamente se puede conocer a Dios, a Jehová, a través de Jesús. Y una característica que de hecho no mencioné anteriormente, que se me pasó por completo, es que tanto en el Islam como en el hinduismo, los dioses que ellos tienen no son personales, son dioses lejanos o alejados respecto a su creación. Pero el cristianismo, lo que muestra el cristianismo es que tenemos un Dios personal, ¿ok? Aquí está básicamente algunas de las diferencias. Vamos a pasar con la segunda doctrina. La segunda doctrina es lo que piensan respecto a la condición humana. ¿Qué es lo que cada religión piensa respecto a la condición humana? ¿Cómo ven al hombre? Y cómo ven quizá el pecado y todos esos aspectos. Vamos a ver primero con el hinduismo, que de nuevo es lo que menos manejo, así que voy a leer un poquito por acá, aquí en mis notas que tengo. Y bueno, el hinduismo dice que la dificultosa situación del ser humano es la existencia misma. Pero ahora, esa es la dificultad, la existencia misma. Pero cómo el humano se deshace de esto, que es la meta suprema que veremos más adelante, es la misma inexistencia. Vamos a analizarlo un poquito más a profundidad en el siguiente punto. Pero ahora, el ser humano, según el hinduismo, vive en la ilusión de percibir al mundo tal como parece ser, en vez de cómo es. Es como si fuera una ilusión de lo que nosotros queremos que sea el mundo, pero no lo que realmente es. Es una ilusión. Y bueno, la retribución moral, o lo que ellos conocen como el karma, nos sigue por medio de múltiples reencarnaciones. Es decir, hoy soy humano, el día de mañana puedo morir y puedo reencarnar tanto en un ser humano como en algún animal, etcétera, ¿ok? Y el karma me va a seguir en todas mis reencarnaciones, ¿ok? Esa es la manera en la que pagamos lo malo que hacemos al mundo, a las personas y demás. Vamos a ver qué es lo que piensa el Islam. El Islam piensa que los seres humanos somos limitados y que somos necios. Necesitamos la instrucción de lo que está escrito en el Corán, y que además el pecado o lo que es incorrecto ante los ojos de Alá es basado únicamente en lo que es la transgresión al Islam, o sea, en contra de las tradiciones, los tabús y lo que marca el Corán respecto a ello. Ahora, ¿cómo el hombre puede ser salvo respecto a lo que él ha hecho en su vida? El Corán enseña que podemos ser salvos a través de la fe y de las obras. No a través de la fe solamente o a través de las obras solamente, sino que la fe y las obras son necesarias para poder ser salvos, ¿ok? La fe y las obras están juntas, no podemos separarlas. Para ser salvo en Islam necesitamos tener fe y vivir por obras. ¿Qué es lo que enseña el cristianismo respecto a la condición humana? El cristianismo, de una manera sencilla y básica, lo que enseña es que nosotros los humanos estamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados, y necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para creer en Cristo, para que nosotros podamos ser salvos, como dice su misma palabra. A los que le recibieron, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La carta de los Romanos habla mucho acerca de la justificación, Hebreos habla acerca de la expiación de los pecados, y en general lo que el cristianismo enseña para cómo podemos ser salvos es únicamente a través de la fe, a través de la gracia. No hay otra forma en la que podemos ser salvos. Santiago también habla respecto a las obras, pero las obras no son característica para ser salvos, sino que las obras, la manera en la que el cristiano actúa, es una repercusión, es algo consiguiente
a vivir para Cristo, a ser salvos. Cuando somos salvos, vemos lo que Cristo dice, que vemos cómo Cristo nos pide que vivamos, y nosotros vivimos por amor a Cristo, amamos a las personas, perdonamos a nuestros enemigos, y bueno, tantos fundamentos morales que hay en el Nuevo Testamento que tenemos que aplicar. Pero ojo aquí, lo que hacemos en el cristianismo no es ni por temor a irnos al infierno o por ganarnos el cielo. Lo que hacemos simplemente es consecuente a ser salvos por Cristo, a tener el corazón de Dios, al transmitirse el mensaje de la cruz a nuestras vidas. Muy bien, vamos a ver por último punto la meta suprema de cada religión. ¿Qué es lo que cada religión piensa que es la meta suprema, o a lo que vamos a llegar en cuanto nosotros morimos? Bueno, en el hinduismo ya hablamos respecto a que cuando morimos reencarnamos, pero hay un punto final. No siempre estamos reencarnando, sino que el hombre se libera de la existencia a través de la inexistencia. El hombre se libera de la existencia cuando alcanza la inexistencia. Esto ellos enseñan que se hace al llegar a un nivel de espiritualidad alto, y que llegamos a ser en unidad parte de Brahma. De hecho, el musulmán, el hinduista, enseña que todo es Dios. Un árbol es Dios, tú eres Dios, esta cama es Dios, BB-8 que está aquí atrás es Dios, todo es Dios. Entonces somos parte de Dios, de Brahma, y cuando llegamos a esa espiritualidad tan alta, nos libramos de la existencia, alcanzamos la inexistencia, nos juntamos en unidad con Brahma, y entonces el humano deja de existir tal como lo es, como un humano. Y déjame explicártelo de una manera sencilla. Es como lo que enseña el hinduismo, es como si una gota cayera sobre el mar. De una u otra manera, el agua... otro ejemplo, para que sea un poco más claro. Es como si una gota cayera sobre... Una gota de agua cayera sobre la tierra, pero eso mismo se convierte en parte de la tierra, termina por alimentar la tierra, termina por dar fruto en esa tierra, o puede hacerse vapor y puede volver a subir, y la condensación y todo esto, pero todo es parte de la unidad. Cuando en el hinduismo alcanzamos, según lo que dicen ellos, un gran nivel de espiritualidad, nos unimos con Brahma, ya no hay reencarnación, sino que dejamos ser seres humanos y somos parte de la deidad, ahora en unidad con este Dios. Es algo que quizá no estamos tan acostumbrados, porque no es algo que llegue mucho hacia acá, aunque ya está llegando demasiado, pero bueno, sigamos al siguiente punto. El Islam piensan que cuando nosotros morimos vamos al paraíso, y una característica del paraíso es que todos los placeres físicos que nos fueron negados terrenalmente aquí estarán disponibles total y plenamente allá en el paraíso. O sea, lo que nuestros deseos, lo que anhelábamos tener, cualquier deseo aquí en la tierra no lo logramos, allá en el paraíso viviremos de eso. Como se nos fue negado en la tierra, allá viviremos de eso. ¿Qué es lo que enseña el cristianismo respecto a la meta suprema? Bueno, Hebreos nos menciona que inmediatamente cuando las personas mueren, inmediatamente viene el juicio. En cuanto nosotros morimos, hay una entrada en la presencia espiritual de Dios, donde viene el juicio, según si creímos en Jesús o no, que es nuestra justificación. Es la obra de expiación Jesús mismo. Aquellos que creyeron en Jesús tendrán cielo nuevo, tierra nueva, un reino de paz, un reino de justicia, y los que no vivirán castigados eternamente, separados de Dios. También enseña que vamos a resucitar en cuerpo cuando Jesús regrese en su segunda venida. Es básicamente lo que el cristianismo cree. Esos son temas muy profundos que estamos viendo a manera general el día de hoy. Y así como eso, también hay otros como el pecado, qué es lo que definen el pecado, etcétera. Y yo no, fíjense, ya cerrando estos puntos, como manera de conclusión, quiero que vean esto: cómo todas las religiones pueden llegar al mismo punto si conciben, por ejemplo, lo que es incorrecto de manera diferente. ¿Cómo yo voy a poder llegar al cielo y ver al musulmán que quizá maltrataba a mujeres porque su religión lo permitía, porque el Corán lo permitía, porque pueda tener múltiples casamientos y muchas mujeres, y el cristianismo no lo permite? Dice que marido no es solo mujer, que la respetemos, que amemos como Cristo amó a su iglesia, a las mujeres, etcétera. ¿Cómo voy a llegar y decir, ok, pero cómo si tenemos conceptos tan diferentes de lo que
que era equivocado y de una u otra manera o tú o yo estábamos mal, uno u otro estaba mal. ¿Cómo llegamos a esa verdad? Es un punto en la cual tendríamos que comenzar a pensar lo mismo en Dios. O sea, tú pensabas en Brahma y bueno, tu meta final ni siquiera era un paraíso o era un reino espiritual o la presencia espiritual de Dios, sino que la naturaleza y todo lo que te rodea era Dios para el hinduismo. Y como no estamos en el paraíso, entonces si no estamos disfrutando o si estamos disfrutando, ¿quién estaba en lo equivocado? ¿Quién estaba en lo correcto? ¿No? Tenemos que llegar a este punto y ser muy críticos cuando alguien suelta una idea, porque una idea que puede sonar bonito, una idea que puede sonar muy inocente, puede estar equivocada gravemente. Ahora, ya quiero cerrar con esto, porque no quiero ser muy largo esto, no sé ni cuánto tiempo llevo. Voy a ver aquí cuánto tiempo llevo. Llevo 20 minutos, cierro con esto, ya para no hacerlo muy largo. ¿Cuál es la diferencia del cristianismo a las demás religiones? Voy a abordar una única diferencia. ¿Se acuerdan del ejemplo que puse hace rato de la montaña? De que la montaña, en el pináculo o hasta arriba de la montaña estaba Dios, y no importa dónde la escalaras, en cualquier religión llegas al mismo punto. Fíjate cuál es la diferencia. Todas las religiones te enseñan a cómo tú puedes acercarte a Dios, cuáles son las formas en las que tú puedes acercarte a Dios. Lo que el cristianismo enseña es que Dios se acercó a nosotros. El cristiano no tiene que subir a ese monte. El cristiano lo que tiene que hacer es simplemente darse cuenta de que en sus propias fuerzas, con sus acciones no puede llegar a Dios, sino que Dios se acercó a él en la encarnación de Dios en Cristo. Él muere por nosotros, Él rompe el velo que nos separaba, vuelve a iniciar esta relación perfecta y eterna que había desde antes, y ahora ya no somos llamados, según lo que dice Romanos, enemigos, sino que ahora somos amigos. Entonces el cristianismo no enseña que tenemos que subir a una montaña para alcanzar a Dios por nuestras propias obras. El cristianismo enseña que Dios ha bajado a encontrarse con nosotros. Espero que eso te ayude y te dé claridad respecto a esto. Si puedes seguir investigando respecto a las diferentes doctrinas en las que no coincidimos con las demás religiones. Puedes hablar del catolicismo, puedes hablar del budismo, puedes hablar del taoísmo y de muchas otras religiones que hay, de los mayas, de los aztecas, no lo sé, pero fíjate las diferencias. Y yo te dejo con esta pregunta: ¿realmente, entonces, después de ver esto, todas las religiones conducen a Dios? ¿Es lógico pensarlo? Yo no sé, pero bueno, gracias por estar acá. Sigue nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en YouTube, en Spotify. Te invito a que nos puedas seguir, que nos puedas apoyar y que nos ayudes compartiendo este episodio con mínimo una persona, para que podamos llegar a más personas y podamos ser de bendición. Sin más, que te das un excelente día, tarde, mañana, noche o lo que sea, y que Dios te bendiga.